esta escuela se iba a hacer en dos ejes, pero finalmente se decidió unirlo todo en uno solo. Yo era moderador de uno de los ejes. Entonces voy a hacer una pequeña introducción sobre el concepto de las industrias creativas, que es un tema que a mí particularmente también me interesa muchísimo y realmente por el que me he ido formando como activista cultural. Así como, sabemos que en el 2000, en el gobierno de Lagos se hace el primer ejercicio de crear un Ministerio de Cultura, y por alguna razón, patrocinado por la diputada de aquel entonces, Isabel Allende, y por alguna extraña razón ese ejercicio no tuvo quórum en la Cámara de Diputados y quedó desestimado. A partir de ahí se crea la figura bastante como enigmática, así como una figura bien curiosa de un director con rango ministerial, ¿no? Y ahí nace el concepto de que existe un Ministerio de Cultura, pero realmente no es un Ministerio de Cultura con estructura ministerial, sino que es una subdirección. Entonces, a partir de ahí se comienzan a conformar lentamente los conceptos de encontrar asociatividades estratégicas en diferentes grupos creativos que están dando vuelta en la capital principalmente, y comienza a crearse un pequeño núcleo de pequeñas, que en aquella época eran pequeños, como por ejemplo el FITAM, ¿no? Así como en aquella entonces era Santiago 1000. A partir de eso comienzan a generarse, a crecer estas asociatividades estratégicas con el CNCA y obviamente con el Ejecutivo, y comienza lentamente, bueno, también nace el Fondar ahí por esas mismas fechas, y comienza a crearse la visión de que estos grupos tienen que liderar un proceso creativo acá en Chile, y comienzan a recibir asignaciones directas. Asignaciones directas que en ese momento eran bastante pequeñas, no eran muy importantes, aunque sí eran importantes, pero no eran como las multimillonarias que son ahora. A partir de ahí, ¿se acuerdan de la fiesta de la cultura que se hacía en el Parque Forestal, ¿no? Que fue, creo que, el inicio, cuando se le entrega a una productora un capital bastante grande, y ella es la que regenta este capital sin intervención de nosotros, que éramos grupos obviamente más jóvenes que ella, pero que ya teníamos lentamente incidencia en nuestros territorios con nuestros montajes, nuestros colectivos, nuestras compañías. Y lentamente esto se fue transformando y escapándose de las manos, no a la institucionalidad, porque esto igual se hizo, creo yo, con fines ideológicos, culturales, para ir como cerrando una estructura de asistencialismo cultural, y para de alguna forma dominar el lenguaje cultural y estandarizar la cultura. A partir de ahí comienza a crecer, bueno, ya estamos en los 25 años aproximadamente, donde ya las industrias culturales, en general, toda esta maquinaria cultural, está cerca de recibir prácticamente el 70% de la distribución que se entrega en los fondos concursables como asignación directa, ¿no? Esto igual ha perjudicado muchísimo a las nuevas iniciativas culturales que van naciendo. Hay agrupaciones como la que yo dirijo, que es Demencia Precoz, tenemos 20 años, hay otras también 15, 17 años, que han ido invisibilizándose a través de esta industria, porque simplemente la gente tal vez no tiene afinidades con ellos culturales, y eso es normal, porque uno tiene que estar obligado siempre a estar sentado al lado de gente o de grupos que no participan de las mismas motivaciones culturales. En el caso del que hablan, siempre he estado interesado en la cultura territorial, periférica, creo en la acción comunitaria, creo que la cultura o el arte va más allá de una expresión como, por decirlo, creativa, plástica, sino que tendría que ser un mecanismo de transformación social, o mejor dicho, un comunicador popular para fortalecer el lenguaje y el tejido social. Eso no se ha producido, y ahora vemos que hay una gran segregación que se ha ido produciendo en los últimos 2 décadas, más de 2 décadas, donde finalmente
prácticamente el 70%, 73% y pico, ¿no? Como del presupuesto en la concursabilidad, se queda en la región metropolitana. Y dentro de la región metropolitana casi el 80-83% queda en las 7 comunas con mayor capital cultural en nuestra región metropolitana, que son los barrios de Plaza Italia para arriba, ¿no? hacia el oriente, la mayoría. Y para nuestros territorios queda prácticamente nada, ¿no? Y bajo una estructura asistencialista, las industrias crean un formato de distribución de cultura, ¿no? Entonces, la industria envía cultura a los territorios, ¿no? Entonces, si San Miguel quiere cultura, quiere teatro, bueno, tienen que hablar con estas grandes productoras, con este gran grupo, con este gran testamento, y recibe cultura. Pero la cultura no se desarrolla en nuestros territorios. Y eso es lo más, y ahí se comienza a hablar también poco a poco del término de concentración cultural, ¿no? Que la cultura está concentrada. Al mismo tiempo que la pesca o la industria o la energía, la cultura también está concentrada. Se ven pequeños ejercicios como lo que vamos a ver ahora, ¿no? Más adelante, que van a contar sus ejercicios propios, donde se ve ya ejercicios que van un poco más adelante y comienzan a proponer nuevas visiones de ejercicios culturales, gestiones culturales, que algunos están más cerca de la industria o un poquito más alejados, pero igual son ejercicios novedosos que el Estado debería de comenzar a tomar más en cuenta, y tal vez no a través de la concursabilidad, sino de proyectos basales, ¿no? Que es el gran problema de Chile, que todo finalmente queda en presupuestarios, ¿no? Que ustedes entienden más o menos el concepto, ¿no? Presupuestario y basal, ¿no? Que son conceptos diferentes, como ahora, por ejemplo, la educación quedó así, ¿no? Bajo ley de presupuesto, el próximo presidente que sea puede simplemente bajar ese presupuesto y ya la gratuidad no va a ser tan grande. Entonces estamos luchando, bueno, yo participo del movimiento autonomista, del Frente Cultura y Movimiento Autonomista, y estamos viendo la incidencia en crear nuevas políticas culturales hacia la cultura de mayoría, hacia nuestros territorios, visibilizarnos más hacia allá, porque necesitamos urgentemente que se renueve un tejido social, que nuevamente volvamos a conversar en nuestro territorio, que volvamos a presentar a estos pequeños grupos, que en 5 o 10 años pueden ser grupos gigantescos culturales, ¿no? Pero tenemos que volver a focalizarnos hacia allá. Bueno, dejo a Claudia, ¿no? Carolina, porque ella ahora es la moderadora, y yo me despido. Muchas gracias. Nicanor. Sí, yo me acuerdo. Bueno, agradezco la invitación para moderar esta mesa. Tenemos cinco invitados para conversar sobre las viejas industrias culturales y cuáles son los nuevos circuitos de producción y de distribución que podemos observar en la sociedad actual. Y para eso tenemos como les dije, 5 invitados, ¿cierto? Camilo Brodsky, me imagino que todos ustedes lo conocen, pero igual voy a presentar un poco qué es lo que ha hecho cada uno. Es poeta y editor, director de Das Capital Ediciones y activista cultural. Ha colaborado con diversos medios escritos. Sus textos han sido incluidos en antologías tanto en Chile como en el extranjero, entre ellas las muestras electrónicas Fuego Cruzado y Poesía del Fin del Mundo, 97 poetas chilenos con vida. En 2010, su libro Whitechapel, también de Das Capital Ediciones del 2009, gana el Premio Municipal de Literatura de Santiago en la categoría Poesía. En 2011 se le otorga el premio a la mejor obra literaria inédita del Consejo Nacional del Libro y la Lectura en el género poesía. También está con nosotros Paulo Slachewski, fotógrafo, editor, periodista, director y cofundador de LOM. Es coautor de Industrias Culturales, un aporte al desarrollo del año 2004, y La diversidad cultural, un debate internacional, un debate en Chile, también del 2004, y de los libros fotográficos Tierra de Humo, coeditado con Silvia Aguilera en el 96, y El Pan Nuestro de Cada Día, junto a Claudio Pérez, Óscar Navarro y Carlos Tovar, también, de 1986. Fue integrante del Consejo Editorial de Rocinante y actualmente colabora en Le Monde Diplomatique en Chile. Meribel González forma parte del colectivo editorial Proyección Editores,
una iniciativa que nació en el 2015 y que es un proyecto hermano de la librería Proyección. Desde hace 9 años trabaja en el mundo editorial con experiencia en editoriales independientes y transnacionales y es periodista y magíster en edición. Matías Correa es músico y periodista, trabaja ligado a la industria de la música tanto arriba como abajo del escenario y forma parte del colectivo Enjambre. Y Eduardo Luna, licenciado en Artes con mención en Actuación Teatral de la Universidad de Chile, funda la compañía La Familia Teatro, donde se desempeña como dramaturgo y director. Ha dirigido múltiples obras de teatro presentadas en distintos festivales, tanto nacionales como internacionales, y es docente en diversas universidades. Es miembro fundador y director de circulación y formación de audiencias del Festival Internacional Santiago Off. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este panel. Comenzamos con Camilo. Bueno, Dios me libre. Ya. Buenas noches, gracias por la invitación. Yo voy a contar un poco, sobre todo, la historia en editorial y de la Cooperativa de Editores de La Furia. Primero, como background, yo difiero un poco de lo que plantea Nicanor. Yo creo que objetivamente en este país no hay industria cultural, no existe eso, o sea, como industria. Lo único que hay parecido a la industria cultural en este país es la televisión. No, el resto no es industria, son más bien intentos de, pero no hay nada articulado, creo yo. Ha habido intentos de ir construyendo, sobre todo desde el dirigismo del Estado, pero no, nada cuajado, creo yo, totalmente. Esta historia empieza más o menos, yo les diría, después del plebiscito, en el caso de todo un campo que se dedicaba, que éramos militantes muy jóvenes en esa época, gente que venía de la experiencia militante de fines de los 80, mediados de los 80, que habíamos participado en la Federación de Estudiantes Secundarios o militado en otros espacios, y que después del revés, digamos, del 88, de que se cayó el muro y se nos cayó encima y todo eso, y paseamos periodos dedicados a drogarnos y a olvidarnos del pasado, en algún momento nos dimos cuenta de que cómo retomaba ahí la política, y en ese momento más bien nos replegamos todos hacia la escena cultural, más que la escena, hacia el espacio cultural. Esto a lo largo de los 90 principalmente, estoy pensando en gente como Jaime Pino, Marcelo Montesino, Rodrigo Hidalgo, yo mismo, gente que se retiró a experiencias como la revista La Calabaza del Diablo. Yo en ese momento me retiro y me repliego en la zurda ya a mediados finales de los 90, donde levantamos el suplemento cultural Párrafo Izquierdo, donde participaba gente como Gonzalo Millán, Tomás Harris, Elvira Hernández, etc. Y, digamos, nos replegamos un poco en lo cultural, viendo que no había ninguna posibilidad de desarrollo en lo político. Y también con una crítica bastante radical a cómo se habían dado las experiencias militantes, también desde lo que era en realidad sobre todo la izquierda revolucionaria, digamos, por llamarle de alguna manera grandilocuente. Y esto pasa en los 90, donde en realidad éramos todos sumamente irrelevantes, y se empieza a generar un trabajo, digamos, como les digo, en experiencias básicamente revistas, les diría yo, a nivel de teatro. Yo recuerdo ahí empiezan a gestarse las primeras experiencias en Tepola. Hay algo que queda también de todo lo que eran los fanzines de finales de los 80, de la experiencia de los cómics de Matucana, de Beso Negro, de esta experiencia más contracultural en torno al Garage de Matucana 19, el Trolley en San Martín. Más adelante surge el tema de la perrera, pero que eran cosas todavía muy marginales, digamos, y todas muy desarticuladas de alguna manera. Y que también, y ahí sí, como decía Nicanor, también en la escena de los 90, cuando en realidad esto dependía, todo el tema de cultura dependía en realidad de educación, de la subdivisión de cultura y educación, donde estaba Claudio Di Girolamo en esa época. Empiezan todo este tema de los fondos concursables, empiezan los primeros fondar, donde todos corren, etc. Y que, bueno, como marco general lo planteó todo esto, y nos llega hoy día a un cuadro donde efectivamente tú podés decir que no existen políticas culturales, que lo único que existe en este país
es cómo se replica en realidad la política licitadora de Lagos, digamos, llevada a la cultura. Tú licitáis recursos para que privados ejecuten cultura. Cultura entre comillas, porque tenéis al Centro Cultural de Chihuayante compitiendo con la Universidad de Chile, no hay ningún tipo de centralidad, no hay ningún tipo de eje estratégico, no hay un proyecto nacional estratégico en términos culturales en este país, y no lo ha habido nunca, desde la transición para acá. Hasta la dictadura tenía más sentido en esa lógica, digamos, o sea, por último tenía ya los Guasos Quincheros, bueno, las Cuatro Brujas, no sé. El Festival de la Una con Enrique Maluenda. Había una hueá más articulada. Acá lo que hacen es repartir plata. No hay capacidad de elaborar un proyecto cultural nacional. Como no lo ha habido tampoco a nivel de la ciencia y tecnología, como no lo había a nivel de la educación. En realidad se itera la lógica de licitar, de entregar a privados, de dejar al libre albedrío de la mano invisible, digamos, del mercado, lo que pueda suceder o no. En ese contexto, la generación mía, básicamente, que teníamos contacto con la generación anterior, que venía más bien de la cultura, de una cultura de la resistencia, en un inicio, digamos, todo lo que es la transición post-golpe, donde en realidad lo que se hace es que se proyecta, digamos, una cultura de la derrota, en realidad, que esos son los primeros espacios de resistencia cultural, las peñas, etcétera, todo bajo un clima de opresión y represivo muy duro, donde no hay capacidad real para levantar opciones culturales más originales, si se quiere, más particulares, digamos, con un carácter propio y que no sean solo tributarias de la derrota del 73, hasta, bueno, que se empieza a romper esto, yo te diría, centralmente y de la mano con los primeros procesos de movilización nacional y de protesta, donde uno tiene además efectivamente que procesos importantísimos con la propia democratización de la FECH, de los centros de alumnos en la Chile y del propio movimiento universitario en general, vienen de la mano efectivamente de ejercicios culturales, que en este caso es lo que hace la ACU, la Agrupación Cultural Universitaria, que da cobijo en realidad a una serie de activistas, militantes de partidos de izquierda sobre todo, que en el espacio de la cultura logran levantar ciertas referencias y que después esto deviene efectivamente en una construcción política que permite, como digo, además de la mano del alza del ciclo de luchas sociales y de resistencia a la dictadura básicamente, articular algo que ya empieza a ser más político, esto a partir particularmente yo te diría del principio de los 80, a pesar de que la primera protesta del 83, esto ya viene de antes. Todo el proceso de fundación de la ACU, que viene de la AFU, de la Asociación Folclórica Universitaria, que empieza en el 78, etcétera, las primeras marchas del hambre, etcétera. Luego se instala más bien el ciclo político en ese contexto y los activistas culturales quedan desplazados. Efectivamente la gente que levanta la ACU, gente como Gregory Cohen, Jorge Rosa, Patricio Lanfranco, empiezan a ser desplazados por los cuadros políticos duros de los partidos, donde entra el Guatón Rovira, etcétera, digamos, o sea, Yerko, Luetich, etcétera. En ese contexto la generación nuestra, que no éramos universitarios en los 80, sino que éramos secundarios, por lo tanto también éramos más ultras en varias cosas, porque entre las hormonas, bueno, y la tiranía, bueno, uno no encontraba mucho que hacer. Y tras todo el proceso de transición, donde efectivamente se liquida todo el capital político existente, entramos en un estado de bancarrota, no solo militar y político, sino también cultural en términos de la derrota simbólica, sin ningún tipo de referencia posible de levantar. Se empieza a levantar estas experiencias que les comentaba, como la revista La Calabaza del Diablo, como determinados pasquines, como algunas actividades, sobre todo de teatro a nivel de poblaciones, encuentros musicales tributarios de todo lo que fue el Canto Nuevo, etcétera. Y ya de vuelta, ya iniciado el ciclo 2000, en los 90 la mayoría de nosotros éramos estudiantes universitarios, muchos de nosotros participamos en todo el ciclo de pelea contra el primer ciclo de peleas educacionales, digamos, mediados de los 90, a partir de la elección de Rocco en la FECH, de Ramis en la FEUC, etcétera, donde se va rearticulando un poco, digamos, de alguna manera un sentido que logra salir de la pura resistencia a la instalación del neoliberalismo y logra tratar de instalar otros temas
que somos nuevamente derrotados, de una manera más suave por lo menos. Y después de esa experiencia, la mayoría de nosotros, o por lo menos un grupo grande, se repliega, como les comentaba, más bien en la actividad cultural. En el caso mío y de la gente con la que yo he trabajado en general a partir de esa época, nos replegamos en el campo literario, en el campo editorial, en el campo de la crítica cultural, pero no entendida de manera académica, no desde la lógica de los textos inentendibles de Nelly Richards, sino que más bien desde una práctica política concreta que se expresa a través de la generación de productos culturales, digamos. Y tratando también de reelaborar una lectura de la política a través de la cultura. Yo creo que ahí es cuando uno empieza a leer a Gramsci más en serio, es cuando uno empieza a meterse con Benjamin, con Adorno, etc. Y bueno, y eso lo cruza con las prácticas políticas concretas que uno venía trayendo, que eran prácticas o bien estudiantiles, o en mi caso que yo también venía del trabajo poblacional, etc. Y se va reconfigurando, digamos, de alguna manera un espacio. En un momento inicial de manera muy incipiente, pero donde empiezan a pasar cosas que yo considero que son relevantes, paralelamente, no, esto es un poco después, empieza a surgir todo el fenómeno a nivel poético de los novísimos, se hace el primer Poquita Fe, que es un festival de poesía, digamos, que logró articular a nivel latinoamericano algún tipo de discurso, y se van perfilando un poco ciertas líneas de trabajo. Iniciados ya los 2000, mediados de los 2000, muchos de estos trabajos terminan decantando, en el caso particular, que es para donde voy, en lo que es el trabajo editorial. Gente que viene de revistas, particularmente como La Calabaza del Diablo y como la revista de La Zurda, en este caso, más gente que viene de experiencias de centros culturales comunitarios como el Manuel Rojas en Yungay, etcétera, que además somos puros hueones que nos conocemos desde chicos, entonces, o sea, nos conocemos desde finales de los 80, principios de los 90. Éramos compañeros de militancia, etc. Nos damos a la vuelta de los 2000, alrededor del 2005, por ahí, nos damos cuenta de que ya llevábamos alrededor de 10, 15 años de activismo cultural, para ponerlo de alguna manera, y que lo que había empezado como un espacio de repliegue se había ido convirtiendo paulatinamente también en un espacio ya no solo de resistencia, sino también de generación de propuestas. Estoy pensando en momentos en que, no sé, Rodrigo Hidalgo está a cargo del área de literatura de Almacén 1215, Jaime Pino entra a trabajar como director de distintas casas de la Fundación Neruda, Marcelo Montesinos levanta la editorial La Calabaza del Diablo, que es de las editoriales independientes de esta camada, no de la camada de Lomi y de Paulo, es la más antigua. Nosotros logramos levantar el 2008 Gas Capital y logramos levantar esto y nos damos cuenta de que estamos efectivamente ocupando un espacio cultural que es real, donde hay un espacio de disputa, particularmente con el Estado y particularmente en términos del diálogo con el Estado. Y bueno, y en ese momento una actividad que en un principio más bien tenía que ver exclusivamente con una lógica de construcción contrahegemónica de resistencia, para ponerlo de alguna manera, digamos, nos damos cuenta de que hay posibilidades, no de pasar a la ofensiva, pero sí de generar constructos, digamos, de mayor peso. Empezamos a conversar todo el tema de efectivamente ver cómo construir todo esto que empieza a generarse en torno al fenómeno de las microeditoriales, para llamarles de alguna manera, digamos. A mí el concepto editorial independiente nunca me ha gustado, lo sabe Maribel, lo sabe Paulo. El más cercano para mí es el de editorial cultural, que de los españoles, pues tampoco me convence. Yo creo que en realidad son editoriales chicas, básicamente, que ponen por delante, y ahí hay un opósito primero para nosotros que tiene que ver con las políticas transnacionales y las políticas nuestras, que tiene que ver con que las líneas editoriales se definen editorialmente, culturalmente, y no se definen desde las gerencias comerciales. Nuestra primera pelea tenía que ver con eso. Nuestra segunda pelea tenía que ver con un hecho que es palmario. Sin estas editoriales no hay dinamización de la escena literaria. Yo no sé si ustedes han leído algún libro reciente, y estoy hablando desde el 2008 para acá, del 2005 para acá, del 2000 para acá incluso, de poesía de editoriales como Planeta o lo que ahora es Random Penguin, súper loco, que son como ya una mega... Entonces eso no pasa. Autores nuevos tampoco son dinamizados desde ahí. Todo lo que salía inicialmente en términos de autores que lograban dinamizar la escena literaria
venía en ese momento de básicamente editoriales como LOM, como Cuarto Propio, como Pehuen, que también ya estaban, cada una también enfocada un poco más en ciertos nichos, pero había toda una producción 0 kilómetros que estaba quedando botada y que en realidad la estaban recogiendo estas editoriales muy chicas. Básicamente estoy pensando en lo que fue el inicio con Calabaza, Das Capital, Editorial Cuneta, Alquimia, un poco ese pool de gente. Y a partir de eso, y de que ya estábamos en posiciones, para ponerlo de alguna manera, ciertas posiciones de fuerza, mínima pero efectiva, en términos de que eran nuestras editoriales las que tenían los premios, nuestros autores eran los que ganaban todos los premios, nuestros autores eran los premios importantes, digamos, eran los que efectivamente estaban tirando un discurso que ya no solo dinamizaba la escena literaria, sino que además estaba planteando temas desde la literatura más de fondo, desde un nivel de cuestionamiento que no se estaba viendo, porque tanto en poesía como en narrativa, porque la narrativa de los 90 es una narrativa muy cortesana, la poesía también es una poesía más bien del laissez-faire, muy bucólica, que en realidad niega un poco todo lo que fue el proceso político y la transición. Y empiezan a salir acá textos que son más puntuosos, más filosos, tienen un poco más de contundencia desde esa perspectiva. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué chucha hacemos con esto? Y hay un antecedente que es la furia del libro, que la levanta inicialmente Galo Gigliotto, que es director de Cuneta, que es uno de los fundadores de Das Capital. Además, Cuneta surge después que Das Capital, porque Galo en realidad se va de Das Capital a fundar Cuneta. Le ha ido bastante mejor a Cuneta que a nosotros, pero ese es otro problema. Y Galo empieza a impulsar lo que es la furia del libro, que en su idea original, la primera furia del libro, si no me equivoco, del 2009, se hace en un galpón allá en Chuquemansur, una hueá muy chica, pero articulando ya un primer circuito de editoriales que tienen un discurso común, que tienen además un origen más o menos común, que vienen, en general son editoriales montadas por gente que viene del mundo de la literatura, escritores básicamente, casi todos los hueones que estamos detrás de esa editorial somos escritores o escritoras, salvo Marcelo, de la Calabaza, y que teníamos ahí una diferencia, digamos, con el grupo de lo que en esa época era Edín, que eran editoriales que ya venían más bien de la experiencia de los 80, de mediados finales de los 80, Pehuen creo que es la más vieja de ese lote, junto con LOM y Cuarto Propio. Y que estábamos frente a otra cosa, entonces, bueno, se empieza a articular este circuito de editoriales en primera instancia, a partir de la furia del libro, el 2009, y ahí empezamos a ver cómo darle forma a esto en términos de, efectivamente, a partir de estos esfuerzos más bien diaspóricos, articular una respuesta cultural desde el mundo editorial que nos permitiera, por un lado, enfrentar a lo que era la hegemonía absoluta de las transnacionales en ese momento, a nivel de prensa, a nivel de librería, a nivel de instalación general, y por otro que nos permitiera también generar un espacio de construcción político-cultural propio. Y surge la idea de armar la cooperativa de Editores de la Furia, que nace oficialmente el 2015, si no me equivoco, pero que viene con un trayecto anterior que tiene que ver con todas las furias del libro realizadas antes, donde nosotros efectivamente la idea de que sea una cooperativa y no una asociación gremial tiene que ver con una decisión política de la gente que impulsamos en ese momento la idea, tiene que ver con la posibilidad de construir un nuevo tipo de economía al interior del gremio. Tenía que ver efectivamente con la protección y el fomento y dinamización de la escena literaria y de los autores chilenos, de ventilar también la propia escena a través de la generación de traducciones propias, que era una cosa que se había dejado bastante de lado en el panorama editorial durante mucho tiempo. Y se empieza a generar el trabajo de la cooperativa, que formalmente empieza el 2015, se inicia de una manera, yo les diría, bastante promisoria. Se empiezan a generar alianzas precisamente con la Asociación de Editores Independientes, donde está el LOM, se realiza la primaria del libro, que empezamos con todo el rollo, y hay una alianza que es interesante, que tiene que ver con dos patas, una, la disputa en la propia FILSA, del espacio a la Cámara Chilena del Libro, que en realidad son puras distribuidoras y transnacionales. Entonces, ¿cómo generar otro espacio? Y se crea, por un lado, estaba la Furia, se crea la primaria del libro,
voy a ir acortando porque me dicen que me quedan 2 minutos. Se ha hecho un trabajo interesante ahí con la gente de DIN y había una alianza que yo creo que es más o menos permanente. Posteriormente logramos nosotros levantar, nos metemos en una lógica ya, y ahí hay un bache que se está superando ahora, nos metemos en una lógica que no hay que perder de vista. Estas huevas son empresas de todas maneras, son microempresas, o sea, hay que hacer que esto pedalee. Tú no vayas a hacer la revolución desde una editorial independiente, ¿me entendí? Es como suponer que vaya a hacer la revolución desde una escuela de cultura, digamos, o sea, no es algo que pase. La lucha de la idea en realidad pasa por la constitución de sujetos sociales, de fuerza social, de sujetos políticos, que son capaces de cristalizar las ideas. Esa es la lucha realmente contrahegemónica que puede llevar a cabo. Los esfuerzos de cultura en realidad pueden coadyuvar, pero claramente no están en el centro, digamos, de la disputa política, creo yo. Y se cae efectivamente en este bache que tiene que ver con que nos metemos en una lógica media institucional, perdemos de vista un poco en la cooperativa el tema de los autores, el tema del debate interno, nos metemos en la hueá del Cercotec, montamos una librería que tuvimos que cerrar porque la hueá no funcionó, o sea, se fue un poco a la quiebra, digamos, no había plata. Pero este año ya, desde finales del año pasado hasta ahora, yo diría que la cooperativa toma un segundo aire. En este momento se está muy involucrado en todo lo que tiene que ver, sobre todo con políticas públicas, la discusión de la ley del libro. Ahí Pablo puede explicar más también la idea efectivamente de sacarle a la Cámara Chilena del Libro, la FILSA, que se arme una fundación que sea capaz de administrar esto. Si va a ser la feria chilena de todo Santiago, de todo Chile, la más importante, el evento literario más importante, por decirlo así, no puede estar en manos de una agrupación gremial que está en manos de las transnacionales y las distribuidoras, básicamente. Menos cuando el Estado está subvencionando de manera permanente eso, y estos hueones lo único que hacen es ganar plata. O sea, le cobra a todo el mundo. Tú pagáis por entrar a un mall, es como esa, la idea de la FILSA, eso ha sido. Entonces la idea es cambiar eso. Hay un debate fuerte en torno al tema de la ley del libro, en general al tema de la discusión del Ministerio de Cultura. La cooperativa logró articularse como uno de los 3 actores en la mesa de la política del libro, junto a EDIN y junto a la Cámara Chilena. El Estado ya no puede negar nuestra existencia y eso ha permitido también generar algunos avances en términos de políticas públicas, mínimos, pero avances a fin de cuentas. Y se está ahora en un proceso de retomar un poco la idea original a través de distintas iniciativas, entre ellas articular un sello propio de la cooperativa, más allá de las más de 40 editoriales que hoy día están participando en la cooperativa, articular un sello de la cooperativa que publique cosas como cooperativa. Y bueno, un poco básicamente eso, o sea, tratar de retomar un poco el espacio de disputa cultural. Yo creo que eso está bien encaminado. Este año tenemos elecciones, hay asamblea creo que la otra semana. Y eso, o sea, con el tiempo que hay, eso es un poco lo que yo puedo contar de la experiencia, digamos, tanto de la editorial, pero básicamente de lo que es la cooperativa y sus orígenes, y etcétera. Gracias Camilo. Vamos contigo, Margot. Bueno. Ya, entonces, perdón, y que se me olvidó decirlo al principio, pero cada uno cuenta con 15 minutos, ¿ya? Así que yo ahí les voy a ir avisando para que después tengamos espacio para la discusión. Sí, yo voy a tratar de ser más breve porque Camilo entregó gran parte como de los aspectos del panorama del mundo editorial. Sí quiero partir con una diferencia que tengo con Camilo respecto a que él señaló que no existe capacidad de desarrollar una política en cultura en este país. Yo creo que no existe, no es la respuesta, sino que no, el hecho de que no se haya desarrollado también responde a una política en sí misma. El libro no se quedó exento de todos los cambios que se desarrollaron a partir de las políticas neoliberales y los efectos lo estamos viendo hasta hoy. En el país se han presentado en estos 17 años 2 políticas nacionales para fomentar el libro y la lectura. La primera, que fue diseñada por la Fundación Chile 21 y los editores de Chile, entregaba bastante antecedentes de los problemas que presentaba la industria, era bastante certera en las condiciones en las que se estaba desarrollando el mundo editorial, y luego se volvió a presentar en el segundo periodo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet una segunda política que es para el periodo 2015-2020. Considero que es una política que es un abierto retroceso con respecto a la anterior porque está llena de buenas intenciones, pero dejó fuera debates muy importantes para la industria del libro, como era el tema del impuesto al libro
qué iba a pasar con sus recaudaciones, el precio fijo del libro que nos permite como regular de cierta forma la competencia desmedida entre las editoriales pequeñas y las transnacionales. Y también se quedan las buenas intenciones porque levantar una política sin un programa claro, sin plazos fijos, sin presupuesto establecido y apostando a la continuidad del gobierno, a las condiciones en las que se está desarrollando la nueva mayoría, era abiertamente un error. No sabemos qué va a pasar ante un eventual cambio de gobierno, no sabemos qué va a pasar con esa modificación a la ley porque no tienen facultades para que sean continuadas en un futuro gobierno. En ese contexto, bueno, y es otra de las distinciones también que hago con Camilo, nace Proyección Editores, que es la editorial donde yo participo, que es un colectivo editorial formado por cerca de 5 personas, sí, somos 5, que tampoco nos consideramos una editorial independiente, no utilizamos ese término, tampoco somos una editorial furiosa y hemos acuñado más que nada un concepto, estamos levantando un frente de editoriales políticas, junto a otras editoriales que también surgieron en el contexto del movimiento estudiantil o que a partir de esos años empezaron a ver la necesidad de que el libro político resurgiera de la mano de los movimientos sociales como necesidad de los movimientos sociales. Entre ellas está Tiempo Robado Editora, Eleuterio, Quimantú, Escaparate, entre otras. Nosotras consideramos que las demandas del sector gremial son importantes. También considero interesante lo que dice Camilo. Nosotros no creemos en ningún sentido que desde nuestro frente vayamos a hacer la revolución en el país, pero sí creemos que la última década al sector gremial le pasó la cuenta la búsqueda legítima por alcanzar la rentabilidad y se tomó más tiempo en organizar ferias y levantar librerías que en discutir en términos políticos lo que estaba ocurriendo con el libro y la importancia que tenía la cultura como trinchera de resistencia también para algunos sectores como los movimientos sociales que se están construyendo hoy en día. Librería Proyección, como les contaba, Editorial Proyección es hermano de Librería Proyección, que es un centro social que está ubicado en San Francisco 51, en Metro Universidad de Chile, que surgió también en el movimiento estudiantil como necesidad de buscar un espacio para los sindicatos, las organizaciones territoriales y feministas que estaban dando vueltas por Santiago y no tenían dónde reunirse. Y en ese contexto también nosotros dijimos, bueno, aquí están faltando contenidos que los movimientos sociales están necesitando para su formación y sería interesante construir una editorial que pudiese generar esos contenidos. Hoy en día estamos muy preocupados y enfocados de construir nuestra línea editorial relacionada al feminismo. Dentro de los próximos meses vamos a sacar el libro Apuntes y Reflexiones sobre el feminismo y movimiento popular junto a Tiempo Robado. Y en ese sentido un ejercicio de trabajo de coedición, porque nosotros entendiendo las dificultades que tiene editar en Chile, que son millones, y probablemente Pablo, que ha trabajado mucho el tema, les va a poder explicar bien. Nosotros entendiendo esas dificultades generamos un modelo solidario que es donde coeditamos juntos, asistimos también junto a ferias, tratamos de darle discusión a cómo resolver problemas con la imprenta, con financiar nuestros tirajes, con tratar de negociar juntos la presencia con distribuidora y librería. Bueno, y en ese contexto, esta pequeña editorial, también ahora les voy a anunciar, vamos a sacar dentro de los próximos meses, vamos a abrir la línea feminista también con los textos de Julieta Kirkwood, entendiendo que era necesario fomentar la formación feminista entre las organizaciones sociales y particularmente dar esta batalla que estamos impulsando las mujeres por discutir en términos estratégicos el feminismo al interior de nuestras organizaciones. Bueno, entre las dificultades que en este ejercicio de trabajo editorial hemos encontrado son las mismas que probablemente todos los editores viven, y el primero es que como no existen estudios, estadísticas ni nada que nos permita tener una hoja de ruta, nosotros los editores actuamos bien a ciegas, vamos experimentando, vamos sacando cálculos en el camino, nos vamos equivocando, vamos cayendo y así se va gente, vuelve. Los proyectos editoriales en Chile son bastante frágiles. Nosotros tenemos tirajes muy bajos que bordean entre 300 y 500 cuando la expectativa es bastante alta y sigue siendo muy bajo para competir con una editorial transnacional que su tiraje por lo bajo puede llegar a los 2.000 ejemplares.
eso también nos limita bastante al ingresar a las cadenas de librería. En Chile hay 2 cadenas de librerías que marcan el mercado, que es la Antártica y la Feria Chilena, y que con mucha dificultad nosotros como editores independientes, pequeños editores, podemos ingresar a esos espacios porque nos piden una serie de condiciones que no podemos cumplir, y bueno, esta suerte de asociatividad y estos espacios nuevos que se abren como la Primavera, la Furia del Libro, son espacios muy interesantes para nosotros porque allí podemos hacer la venta directa y las condiciones son justas como deberían ser, y no así como es Filsa, y que el ejemplo que daba Camilo, que es una feria que está destinada más a los libreros y a las grandes editoriales que a las editoriales nacionales. Otro de los problemas que nosotros también tenemos son los altos costos de transporte, las barreras arancelarias que también se presentan, y para resolver eso también hemos desarrollado proyectos de coedición con editoriales extranjeras, porque entendiendo que no podemos mandar nuestros libros hacia afuera, que van a tener costos muy altos, hemos sacado libros con editoriales, por ejemplo, La Oveja Roja, sacamos Insurgencias Invisibles, que es una editorial española, que habla sobre los movimientos chicanos, feministas, inmigrantes en Estados Unidos. Y así vamos a ir pensando nuestro catálogo en el futuro, porque entendemos que para una pequeña editorial en este momento es casi imposible pagar los traslados, enviar nuestros libros a ferias donde no sabemos qué van a pasar con ellos finalmente. Bueno, y otros problemas que también tenemos son los limitados espacios de difusión también, como en la prensa. Nosotros con los pequeños libros que hemos tenido, pese a que son autores igual interesantes, el primer libro fue de Gabriel Salazar, ahora probablemente el que vamos a sacar de Julieta Kirkwood, es muy difícil que algún medio de comunicación nos considere, porque los medios de comunicación generalmente publican sus notas, sus críticas, están siempre vinculados a los contenidos de las transnacionales. Entonces, pese a que uno hace todo el trabajo de contactar al periodista, enviarle un ejemplar, etcétera, simplemente el no estar posicionado a ese nivel te condiciona bastante para poder llegar a estos espacios. Yo creo que finalmente, para mí, mi duda, y por eso agradezco mucho esta invitación y que se generen estos espacios, porque generalmente la cultura es como un primo lejano para la política, se acuerda de esa persona cuando vienen las elecciones. Yo quiero pensar que para la izquierda va a ser distinta y que va a dejar de ser la cultura considerada solamente como un ornamento y que va a ser tomada en cuenta como un espacio de resistencia, como señalaba inicialmente. Y creo que también tenemos que ser capaces de generar ciertos acuerdos respecto a cómo logramos que las propuestas que genera el sector gremial con respecto a la política del libro se encuentran en algún minuto con los movimientos sociales. Cómo logramos ese puente, cómo logramos que esa comunicación forme parte también de las demandas de toda la sociedad y no solo de un sector en particular. Y esa pregunta es abierta y lo presento como una necesidad que también en los espacios que cada uno trabaja, territoriales, políticos, sociales, etcétera, podamos comenzar a darle una vuelta. Porque mientras exista esa brecha entre lo que el sector gremial disputa con mucha legitimidad y que interpela al Estado en ese sentido, no vamos a tener la fuerza suficiente para decir esto es urgente, esto es necesario, y estamos acá donde las personas que están siendo mayormente perjudicadas por una falta de política cultural son los sectores más pobres, son la clase trabajadora, y tenemos la urgencia de hacer frente a esa situación. Eso. Gracias. Cerrar un poco el tema del libro y la industria del libro, ¿cierto? Y después vamos con ustedes dos para ver ya el tema más del arte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es súper interesante el tema de esta serie de encuentros y es desafiante. Qué cultura para el ciclo político que se abre en Chile. Y bueno, y da ganas de ver una serie de temas. Yo soy, bueno, como decía, de Loma Ediciones, soy parte de Editores de Chile.
pero si bien casi todo lo que voy a plantear a nivel de política cultural es parte del discurso de Editores de Chile, no voy a hablar a nombre de Editores de Chile, porque también me interesa hablar de algunas cosas también de política general, y ahí hay una toma de posición que es más bien personal y del OM que de Editores de Chile. La invitación de esta mesa en particular, que ahora se reúne con otra mesa, si bien cubre este tema general, la cultura para el ciclo político que se abre en Chile, se llama Viejas Industrias Culturales y Nuevo Circuito de Producción y Distribución. Y claramente esta marca denota una tesis, porque 2 de las 3 preguntas, que son las preguntas guía, dicen qué mejoras a las políticas culturales se requieren para la producción cultural en el contexto digital y de qué manera abordar el pro común y la cultura libre dentro de las propuestas de políticas culturales. Al final, hace sentir que más o menos el gran desafío de la cultura para estos nuevos tiempos se da claramente en el ámbito digital. Y se da en una contradicción que podríamos llamar, casi que podría uno creer que la pregunta hace la contradicción principal entre las viejas industrias y lo digital. Y bueno, me merece mucha duda que por ahí vaya el futuro y por ahí vaya realmente la construcción de una propuesta de izquierda. Yo creo que hay viejas industrias, hay viejos problemas que siguen siendo los problemas de hoy, más aún que se han agudizado. Y sin duda hay nuevos contextos, como el contexto digital, que no cambia mayormente las cosas a nivel de las problemáticas y las tensiones de la cultura en la sociedad contemporánea y en la sociedad capitalista. Más aún, podría creer que las empeoran. Y que la cultura libre, ¿sobre qué se construye? Sobre un campo, sobre una tecnología, donde se han creado las más grandes riquezas del mundo y concentración de riqueza como nunca en la historia de la humanidad en tan poco tiempo. Sobre un campo donde más se desprecia los soportes culturales que permiten la reflexión crítica, como el libro. Y uno ve, por ejemplo, que los directores de biblioteca de buena parte del mundo son invitados por la Fundación Bill Gates y al final están más interesados por los computadores y las tecnologías que por los libros. Y cada vez cambian el discurso, las bibliotecas son espacios de encuentro y borran la palabra libro. Y ahí hay algo que no me cuaja, y en ese sentido de cultura libre me provoca más bien duda, reconociendo que evidentemente también hay una tensión y una lucha de resistencia, como también hay en las viejas industrias. Y ahí yo quería partir un poco la exposición justamente recogiendo un viejo pensador que yo creo que da en el clavo, digamos, de cuál es un desafío de cultural de izquierda. Y recogiendo una cita de Antonio Gramsci en sus cuadernos en la cárcel, en una introducción a una iniciación en el estudio de la filosofía y la historia de cultura, dice, comillas, es preferible pensar sin tener conciencia crítica en forma disgregada y ocasional, o sea, participar en una concepción de mundo impuesta mecánicamente por el ambiente externo, o es preferible elaborar la propia concepción del mundo consciente y críticamente y por lo tanto en conexión con tal esfuerzo del propio cerebro, elegir la propia esfera de actividad, participar activamente en la producción de la historia del mundo. Cierre comillas. Yo creo que lo que plantea Gramsci ahí es el gran desafío de una cultura de izquierda. Y es el gran desafío que enfrenta la cultura en estos tiempos. Y en ese sentido podríamos decir que las contradicciones más fuertes que se dan entre un mundo que ve la cultura como una fuerza liberadora, como una fuerza que busca democratizar la cultura, como potenciar una ciudadanía crítica, a un mundo que ve la cultura como una industria de entretenimiento. Y en ese sentido, defiendo las industrias culturales. Y defiendo las industrias culturales versus lo que Estados Unidos ha tratado de dominar de esta lógica de la industria del entretenimiento. También defiendo las industrias culturales propias, porque otra de las grandes contradicciones que yo creo que plasman un proyecto de izquierda es: ¿tenemos nuestra producción cultural propia o solo somos simplemente reproductores de la producción cultural de los países del norte, que evidentemente domina en los mercados? Y hay una serie de ahí de otras tensiones que se van dando, encadenando, que yo creo que son mucho más importantes y mucho más radicales en su posibilidad transformadora que pensar digital, impreso o industria clásica. Y ahí yo me centraría en tres temas, digamos. Uno que
el gran conflicto, digamos, que hoy día vive la cultura, y el libro en particular, en el área donde me desarrollo y donde Editores de Chile ha peleado por una política pública del libro de lectura, ¿es un asunto público o es un asunto de mercado? Y la primera pregunta, y yo creo que la pregunta muy importante que está en las guías de atención, ¿qué relaciones debería establecer desde la producción cultural con el Estado y el mercado? Nosotros como proyectos independientes, sea el más grande o el más pequeño, no vamos a cambiar las cosas si no logramos que existan políticas públicas que generen cambios en el ecosistema. Podremos sobrevivir, podremos a veces vivirlas mejor o menor, hacer libros mejores o no tan buenos, pero realmente si queremos generar un cambio, si queremos avanzar hacia una sociedad diferente, que la cultura realmente se democratice en nuestra sociedad, requerimos políticas públicas en la cultura, requerimos políticas públicas en el libro que permitan romper las estrechas barreras de nuestra acción particular de cada uno y de las lógicas de mercado que instalan una evidentemente desigualdad en el acceso. Y otro tema fundamental es hacer entender también, y de la Asociación de Editores escribimos a todos los candidatos a la presidencia y estamos planteando, solicitando que incorporen esas temáticas en los programas, que el tema de la cultura no puede ser el primo pobre de los programas de gobierno. Es decir, ¿cómo es posible pensar en la calidad de la educación, en democratizar la educación, dejando fuera el tema del libro, de la lectura, de comprensión lectora? Es decir, no deja de ser sorprendente. Llevamos años en Chile peleando estos temas y parece que el libro de lectura no tiene nada que ver. Es decir, que evidentemente no son una condición suficiente para transformar las cosas, pero sí una condición necesaria. Si seguimos con los niveles de analfabetismo funcional que hay en la sociedad chilena, difícilmente vamos a poder tener una sociedad realmente participativa y que no sea esencialmente una sociedad consumidora. Es posible hablar en verdad de una verdadera democracia sin una capacidad crítica de la ciudadanía para enfrentar al final los marketing y los discursos de la publicidad. Es posible enfrentar la desigualdad sin buscar equiparar el acceso y la participación cultural, no solamente evidentemente el acceso, porque la cultura no se limita a un tema de acceso, como estaba planteado en el proyecto de los cabildos constitucionales. Es viable pensar mismo en el desarrollo, palabra que siempre está en los discursos, o en un país sustentable si seguimos atados a ser meros exportadores de materias primas. Es decir, y el norte, el gran productor de riqueza, en los años 60 se hablaba de intercambio desigual. De América Latina exportamos toneladas de cobre, toneladas de producción agrícola, y ellos traían máquinas. Hoy día ya no se habla de intercambio desigual. Ellos no nos mandan ni una tonelada, nos mandan un disquete que vale toneladas de cobre, y nosotros el intercambio desigual se ha acrecentado de una manera brutal, inimaginable para los años 60. Y nos olvidamos que el gran desafío para nuestros países justamente es no seguir dependiendo de la producción de conocimiento allá, es armar una cadena virtuosa de la producción intelectual propia. Y lo que logramos poner en la política del libro, no es que lo logramos hacer, pero logramos poner como uno de los principales desafíos y el gran desafío del ámbito industria e internalización. El segundo tema, me quedan 5 minutos, así que es que también un pensador ya hace un buen rato, francés, un sociólogo francés, planteó el tema del campo cultural. ¿Qué es lo que es el campo cultural? Es el espacio donde se desarrollan, fundamentalmente se genera una contradicción entre el polo cultural y el polo comercial, el polo del arte y el polo comercial. Y en el campo del libro claramente tenemos un campo editorial donde existe una fuerte contradicción y fuerte lucha, podríamos decir, entre lo que es el polo cultural, las editoriales independientes, las editoriales universitarias, o editoriales que no se consiguen como editoriales independientes, microeditoriales, no importa tanto el nombre, y los grandes grupos o empresas que solamente ven en esto un negocio. Y ahí es fundamental actuar para recuperar el sentido cultural de nuestro quehacer. Y ahí justamente es fundamental actuar con el Estado. Porque, vuelvo a repetir, por más que hagamos proyectos bellísimos, no vamos a cambiar las cosas si nos mantenemos solamente en nuestra acción
individual. Vamos a cambiar las cosas si tomamos conciencia que los diversos actores de este mundo del libro, de la cultura, estamos en la misma vereda y no estamos en contradicción fundamental en unos con otros. Podemos tener diversidad de mirada, diversidad de interés en algunas partes particulares, libreros, editores, autores, editores, pero para crear un círculo virtuoso necesitamos cambiar las condiciones del sistema mismo. Y en Chile en particular, y en América Latina en general, cuando uno analiza el campo cultural, uno no puede dejar de lado justamente las marcas que ha tenido las dictaduras que lo quebraron una trayectoria cultural. En Chile se traducía enormemente, se publicaban, los libros chilenos salían hacia los otros países latinoamericanos, pero eso fue evidentemente quebrado y se pasó del libro como un elemento fundamental en el desarrollo, cuya expresión máxima fue Quimantú durante el Unión Popular, pero que venía desde los inicios de la República, la máquina de la felicidad, cuando traen la primera máquina de imprenta, al libro peligroso. Y es un tema todavía que no se ha logrado revertir totalmente en la sociedad chilena, de decir, evidentemente se ha avanzado, se ha estado recuperando la valoración simbólica del libro estos últimos años, particularmente yo creo desde el 2011, pero todavía estamos lejos de recuperar lo que significaba antes. Por otro lado, el tema del tema colonial donde estamos ubicados, y que uno lo puede ver por múltiples temas, por múltiples factores. Por ejemplo, el tema de traducción y el tema la prensa también, donde esencialmente se valora lo que viene de afuera y se denigra, no solamente por la prensa derecha, también por los bibliotecarios acá, por la escuela, la producción propia, la producción local, como que si fuera algo de segundo orden. Cuando evidentemente hay realmente una producción interesante, hay una creación subinteresante que hay que valorar. Como me quedan solamente minutos, voy a terminar señalando dos cosas. Uno, que la apuesta editorial de Chile de su fundación fue justamente para cambiar las cosas es necesario hacer una política pública, sistemática, que aborde toda la cadena del libro, y de ahí nace la Política Nacional del Libro de Lectura, que primero fue un documento de la asociación que surgió en el marco de una mesa en Chile 21. Después fue una política pública que un poco recortada evidentemente entre la propuesta inicial, la del 2006, y hoy día es una política pública que está siendo implementada. Y se necesita ahí pelea, y lo planteamos en las cartas de los candidatos, para seguir implementándola y reforzarla. Y es verdad que esta política pública perdió algunos elementos fundamentales que tenía la del 2006. Perdió que estaba en el 2006 discutir el tema del IVA, discutir el tema del precio único, que son temas que evidentemente hay que poner. Pero ganó un tema central, ganó el tema de poner al centro de esta política en el tema de industria las compras públicas. ¿Y por qué poner el tema de las compras públicas? Porque cuando se discute acá el tema del Consejo del Libro y los fondos del Consejo del Libro que van hacia la industria, no van hacia la industria, estamos hablando de migajas. Primero que, solamente para tener una idea, digamos, las compras del Consejo del Libro, que compran 300 ejemplares, por ejemplo, y que están cada vez más excluyendo a la poesía, a los ámbitos, porque los bibliotecarios dicen que no se lee ese tipo de texto, representan el 1,6% de las compras públicas del libro del Estado. En Chile se gasta plata en el libro, pero el 84% de esa plata son libros de textos escolares. 23.000 millones de pesos más IVA el 2013, y año a año sumas astronómicas concentradas en 2 o 3 multinacionales. Uno podría preguntarse después de la repartición de estos millones de libros por mucho tiempo, que partió de una política del Banco Mundial, que no deja de ser un elemento interesante a analizar, ¿cómo no mejorar la calidad de la educación? ¿O cómo no mejorar la comprensión lectora? Porque casi hay generación que han recibido estos libros. Al final porque son libros que esencialmente han construido en base a un negocio. Y un negocio que cada vez ha puesto también de parte del Ministerio de Educación cada vez más barreras de entrada que casi imposibilita la participación de nuevos actores de edición independiente, de actores locales. Y al poner, por ejemplo, en esta política el tema de las compras públicas, que de acá al 2020 cada programa considera lo mínimo un 60% de producción local, puede empezar a ayudar no solamente a que quitar este como mercado del libro que tienen los grandes grupos, sino potenciar una producción propia y democratizar una producción propia. Porque no se trata que los libros también de los creadores locales, los autores
jóvenes o autores consagrados solamente estén asequibles a la librería. También es fundamental que estén y puedan lograr ser democratizados en todo el ecosistema de biblioteca. Termino solamente con la cultura no puede limitarse a la participación cultural y es fundamental hacer activo el debate en torno a realmente participación cultural en lo territorial, en las industrias propias, en los diversos espacios de toda la sociedad, donde se reconstruyan sentidos de comunidad entre los actores de un mismo sector y en los actores en general. El tema de la diversidad cultural es un gran desafío, es decir, y proteger y defender nuestras expresiones culturales locales es una manera de hacer frente a esta uniformización de la industria de entretenimiento. También parar absolutamente esta lógica que los fondos, que ya se mencionó y en la introducción también, que los fondos públicos en cultura sean limitados a fondos concursables que no hacen competir unos contra otros y en vez de construir comunidad en cultura, construyen competencia. Y en ese sentido los fondos concursales deberían ser un instrumento, entre otros, de lo que son las políticas culturales, cómo se busca en la política del libro, y potenciar esencialmente estrategias para recuperar una valoración social y una llegada en todo el conjunto de la sociedad del libro y la producción cultural propia, no como un acceso a la cultura, sino como una posibilidad de creación y producción intelectual local. Porque si queremos realmente poder ser partícipes de la construcción de nuestra sociedad, se trata de llegar a niveles de lectura y a niveles donde seamos actores en la lectura y no una lectura como un simpático pasatiempo o ir al cine como un simple simpático pasatiempo y entretenimiento. Me invito a... Gracias. Bueno, ahora vamos a ir entonces con el otro tema, que era arte y representación, y vamos con Matías Correa. ¿Sí? Matías Correa, sí. Buenas noches. Bueno, yo soy Matías Correa, yo soy músico, pero también de una carrera importante dentro del periodismo. Importante, digo yo, por la cantidad de tiempo que he estado. No soy una persona reconocida probablemente tal. Estuve en el diario La Segunda, he sido agente de prensa también. Actualmente trabajo con IMI Chile, que es la industria musical chilena independiente. Trabajo como periodista con ellos. Estoy invitado a esta mesa como parte del colectivo Enjambre, que es un colectivo de músicos que, bueno, participan muchas bandas dentro de este colectivo. Se han contado más de 80 bandas, aunque activamente el núcleo es mucho menor, pero es bastante grande y bastante conocido. Yo hice un punteo aquí de lo que me pareció más interesante de tocar en esta mesa. Bueno, como periodista también trabajé en Onaciu, que es un bar que está aquí a la vuelta, que tuvo un momento en que era muy grande, tenía 3 escenarios, que se tocaban habitualmente los Jaivas, venían bandas de afuera a tocar ahí. Ahí principalmente uno ve que la música y el arte para este tipo de espacios, que son finalmente muchos de los espacios donde se comparten en mayor o menor medida el arte, digamos, también están los espacios públicos como son los centros culturales, las plazas. Hay distintas maneras, pero de alguna manera desde la industria, que es donde me paré yo en este momento, me pareció que, claro, está muy supeditado a lo que era el consumo. Es decir, si un artista es capaz de traer tal cantidad de gente para consumir tal cantidad de alcohol esa noche en el lugar, va a ser muy bien pagado. Si no, no se le paga, y eso es algo que anda en medio de todos nosotros, digamos, como agente cultural y como artista. Entonces, para la industria es una excusa de consumo, digamos, el arte, muchas veces. Y dentro de esta lógica, el artista también es que está al final de la cadena. O sea,
el último el que le pagan, muchas veces tiene muy poco, ¿cómo decirlo? Tiene muy pocas certezas de que se van a cumplir los acuerdos, los tratos. Bueno, hay un estudio muy interesante que hizo Proyecto Trama sobre las condiciones en que se trabaja en arte hoy día. Está muy interesante para leer. También formo parte de Micrófono Libre, que es un colectivo de músicos que simplemente tocamos porque nos gusta y es como una especie de... Es una entrega total, o sea, en esto no tiene nada que ver las lucas, no tiene nada que ver la plata, es solamente porque nos gusta compartir, nos vamos juntando en distintos espacios de la capital y fuera también para tocar. Entonces la pregunta es, ¿existe industria cultural? Donde yo lo veo, bueno, dije que era parte de IMI Chile, me faltó explicar eso. IMI Chile es una asociación gremial donde participan de distintos sellos, productoras, booking de artistas nacionales. Hay muchos que están asociados en ese espacio y ahora en este mismo momento están en España, hay un grupo que está en España presentando distintos artistas para venderlo al exterior. Por ejemplo, Miss Garrison está allá, está de Mónaco. Hay una feria que se hace allá que se llama Primavera Pro, que está asociada a un festival que se llama Primavera Sound, que son ferias internacionales donde los artistas pasan a hacer este producto de servicio de entretención, digamos, para la internacionalización de la cultura, digamos. Aquí yo quiero ser súper delicado en términos de decir producto cultural y ser súper respetuoso porque, claro, una cosa es lo que uno ama al hacer el arte, al desarrollar algo que viene desde la emocionalidad, digamos, y desde el oficio y desde el querer decir cosas súper importantes, que eso también de alguna manera se convierte en un producto que se vende y que se transa en el mercado. Eso es algo que quisiera diferenciar y ser súper respetuoso con esa diferencia. No es algo que para mí esté en contradicción, pero sí es algo que hay que revisar con atención. Bueno, la industria cultural existe sí. Yo diría que existe, por lo menos en términos de la música, es muy precario, pero existe. Ocurren estos fenómenos de agrupación. O sea, se agrupan los sindicatos, se agrupa el gremio de las productoras, se agrupan las bandas para lograr tener mayor presencia. Por ejemplo, también formamos junto con Dr. Pez, que está aquí presente, parte del Corredor Musical. El Corredor Musical es una asociación de asociaciones donde participa Colectivo Enjambre, donde también participa Oxicorte, que es la organización del doctor, y hay organizaciones desde Arica a Punta Arenas participando en esta asociación. ¿Cuál es la idea? Tener una voz representativa frente a las distintas demandas del artista como sindicato. Hay varias demandas, entre ellas está también tener una mayor presencia en los medios de comunicación, y hay cosas tan prácticas como, por ejemplo, que no te cobren el sobrecargo en el avión por llevar un instrumento, porque no existimos muchas veces para las aerolíneas, por ejemplo. Muchas veces el instrumento musical no es un acto, no es un objeto de trabajo, más bien es una carga mayor, ¿no? Siguiendo con el punteo. Bueno, ¿qué ocurre con estas organizaciones? Ocurre una dinámica bien especial porque se agrupan y como el sistema es de libre mercado, se agrupan pero también se atomizan. O sea, la competencia en el interior es brutal, así como también lo es en el exterior. Ahora, siempre es mejor estar agrupados porque de alguna manera también se aprende, también se ganan mayores herramientas, pero la competencia es muy fuerte porque los espacios son pocos. Y es muy importante lograr que el artista mejore su nivel. O sea, nosotros con Enjambre, por ejemplo, generamos el año pasado, a través de un fondar, talleres de gestión.
y de profundización de las herramientas, por ejemplo, a nivel comunicacional, cómo se comunica el artista, qué es lo que hace. También es muy importante que el artista gane oficio, que el artista estudie, que tenga, que fortalezca lo que está entregando, más allá de que lo que haga realmente es algo que es algo que viene de él y que es muy profundo. También es necesario que lo que está entregando sea algo muy bien trabajado, ¿cierto? Claro, finalmente lo que nos pasa a nosotros es lo que nos pasa a todos, digamos, a toda la industria nacional, no solo cultural, que es que somos una colonia y funcionamos como colonia. Entonces, este funcionamiento de colonia hace que tengamos las puertas abiertas para todo la industria extranjera. O sea, aquí la industria de la ropa voló por los chinos y porque hacer ropa acá es mucho más caro que traerla desde China, digamos. Y es lo que pasa con la música. Los grandes sellos que todavía existen, como Sony, BMG, qué sé yo, ellos producen mucha música de buena y de mala calidad y que entra a nuestro mercado por la puerta ancha. O sea, la radio, por ejemplo, Iberoamerican Radio, acepta como trato justo y un trato también de mercado el hecho de que se pague por la publicación. O sea, si llega, no sé quién está hoy día, pero Despacito, por ejemplo, toda esta música que está sonando, que yo no tengo nada contra eso, lo respeto, pero claro, eso no sonaría tan fuerte si no hubiera una herramienta de mercado detrás que hace que esta maquinaria, no sé, vamos a pasar 20 veces al día en diferentes radios el Despacito. Entonces se paga una cantidad de plata bastante contundente que las radioemisoras van aceptando, porque es parte de la industria, cómo se mueve la cosa. Y contra eso pues, no se puede competir, o sea, no hay cómo. O sea, es que son niveles económicos que uno no se imagina, digamos. Es mucho dinero y no es solo en Chile, o sea, esto cae por toda América, digamos. Y en ese sentido, la ley del 20% me parece que ha sido un gran logro, me parece que ha sido un gran paso que se dio. Debería ser más, debería ser 40% como mínimo. Pero el 20% fue un paso y eso se celebra y eso se agradece de todos modos. Porque es muy bueno llegar al 40%. O sea, la música en general, sobre todo para los grandes consumidores de música, que son la gente más joven, los adolescentes, que ahí es donde se enfoca quién es el gran público que asiste y que compra, por ejemplo, compra discos, que ya no, eso está un poquito fuera, pero ellos miran y descubren, por ejemplo, en Jepe, o en... Voy a hablar de Jepe. Jepe es un artista que ha logrado tener una gran presencia en la escena local. Me gusta o no me gusta Jepe, no importa. Lo importante es que es una persona que ha logrado como encumbrarse un poco a las alturas de quién es un gran artista de local. Entonces, si él se logra depositar dentro del inconsciente colectivo de los jóvenes como alguien, un referente válido, toda la industria se levanta. Y si ese poder, digamos, de depositarse dentro de la industria con mayor fuerza fuera más potente, si existiera un 40% de la industria local, de la música local sonando en radio, levantaría a todos los que vienen detrás, todos que no tienen ese espacio. Jepe tiene un apoyo de una maquinaria industrial bastante grande, pero todos los que vienen abajo y que podrían perfectamente seguir subiendo, habría más espacio. Es muy probable que el tema político sea finalmente lo que está de fondo
porque la música es de alguna manera el alma de un lugar. O sea, si nosotros, a través de los medios de comunicación se ha dicho tantas veces que nosotros no tenemos identidad. Es verdad, yo creo que tenemos identidad, yo creo súper clara esa identidad. Yo creo que decir que no tenemos identidad es una vez y otra vez ningunear y negar lo que existe acá. Y por lo mismo también pasarnos música extranjera y entregarnos cosas que no nos corresponden a nosotros y que de todos modos puede ser súper interesante, pero que no es lo que realmente deberíamos estar escuchando nosotros, lo que no hace sentido. En ese sentido yo creo que sería muy importante enfocar a la protección y el desarrollo de la industria local musical. Eso. Muchas gracias. Y ahora entonces vamos con nuestro último compositor, Eduardo. Están cansados, ¿no? Sí. No, ya no vamos a proyectar porque la dinámica se dio un poco así, más conversada. Yo soy director de circulación del Festival Santiago Off, que ya más que un festival es más bien un movimiento, porque no solo realiza un festival. Ya más o menos agradezco venir a la mesa porque de alguna manera uno no se siente solo en sus problemáticas. Vemos que es transversal a todos, como a nuestra disciplina. Nosotros también acogemos, trabajamos con Enjambre, trabajamos con La Furia del Libro. Entonces ya más o menos nos conocemos, pero así profundamente de exponernos nuestra experiencia, creo que es fundamental para que establezcamos un diálogo en el que avancemos como sector artístico, cultural, desde ese lugar, desde saber cuáles son, en qué estamos cada uno, cada parte. Nosotros partimos siendo dos compañías de teatro, uno la Fulana Teatro, la Familia Teatro, que eran compañías de distintas escuelas, qué sé yo, y partimos con una instancia súper intuitiva. Partimos desde la idea de una necesidad de crear una plataforma distinta a la que existía, que era Santiago a Mil, por esta idea de lo mejor del teatro chileno está en Santiago a Mil, y muchas otras propuestas se quedaban fuera. Y aparecimos nosotros con una cosa bien pequeña. Teníamos en ese tiempo, en el 2012, una residencia en Estación Mapocho. Estoy hablando de la experiencia porque ya más o menos ya todos tenemos el diagnóstico. Entonces, si vamos a hablar, creo que para hablar de políticas, creo que nuestras experiencias sí sirven como una base posible para dar ciertas soluciones a esta falta de políticas. Bueno, teníamos una residencia y partimos con eran 5 obras, 5 bandas de amigos, en el fondo no teníamos ni uno. Teníamos creo que 400 lucas cada compañía, con eso hicimos el primer festival y esto prendió como agua. Al segundo año ya eran 20 compañías, pero no teníamos ni siquiera las 400 lucas cada compañía, éramos más pobres aún. Y ya eran 20 compañías, agrupamos más salas y así fue creciendo siempre en un modelo aparentemente que no podíamos abarcar. Porque venía creciendo mucho, tuvimos que hacer convocatoria pública de compañías y compañías de artes escénicas y de banda. Y ya hace 2 años recién nos adjudicamos un fondo de intermediación que nos permitió profesionalizar los procesos de producción, de gestión, porque tuvimos una oficina, pudimos dedicarle tiempo, la mayoría somos docentes de actuación teatral, qué sé yo, venimos la mayoría del teatro. Pero esto permitió que profesionalizáramos el tiempo, sobre todo para gestar un proyecto que se adecuara a lo que nosotros teníamos en la cabeza, que en el fondo era desarrollar una serie de líneas que tuvieran que ver con el fomento y el acceso a las artes en territorios que, dadas ciertas condiciones políticas, idiosincráticas, no tienen ese acceso. Entonces desarrollamos ya, poco más madurando con los años, lo que era el Santiago Off. Creamos 5 líneas de trabajo. Una es programación, que es del festival anual en enero, donde creamos una
una curatoría que no tiene que ver con establecer un tema anual. Nosotros no hacemos un festival dedicado a Violeta Parra, con todo el respeto que me merece Violeta Parra, pero invertir fondos en Violeta Parra es decirle al artista, invéntate algo con Violeta Parra. Y eso es lo dificultoso de cuando la institucionalidad te fomenta con plata una línea que ellos quieren establecer, no dejándole libertad al artista para crear y para ser consciente de su contexto. Entonces creamos una curatoría donde afortunadamente tenemos un director de programación que ve todo, porque aparte es crítico teatral, crítico digital, que se llama Jacques de la Brioche. Ve todo, tiene un grupito de jurados que ven todo, absolutamente todo, todo. Entonces hay un vaciado conceptual que emerge de las postulaciones. Entonces hay la visión del artista está absolutamente plasmado cada año en la programación. En un año anteriores fue la visión post-plebiscito del artista. El año pasado, particularmente en la arte escénica, se dio un suceso que fue como una especie de término real del siglo XX, porque murieron grandes maestros del teatro chileno y hubo una especie de viraje hacia una nueva época. Y los discursos eran muy individualistas, los discursos que aparecieron en los artistas. Entonces, es como si el artista hubiese estado mirando a dónde nos vamos a dirigir ahora. Seguramente este año va a cuajar en otra cosa. Y así, tenemos una línea de dramaturgia que se llama La Rebelión de las Voces, en la que generamos ciclos de lectura dramatizada de textos inéditos de dramaturgos. Hacemos también convocatoria pública. Hay una en agosto que se hace en el GAM y la otra que va en el marco del festival en enero. Este año, particularmente en enero, abrimos una feria del libro teatral donde asistió la Furia del Libro y otros libreros, qué sé yo, otros libreros internacionales, muy pequeñito todavía, pero la queremos potenciar. En Chile, si es difícil editar teatro es aún más difícil. Claro, entonces estamos en esa pelea también. Tenemos una línea de formación e investigación que es la Escuela OFF, gratuita y de calidad, que son talleres internacionales y talleres de formación permanente que son sobre todo de gestión, que se dan de manera gratuita en distintos territorios durante el año y en el marco del festival se invitan a invitados, o sea, invitados internacionales vienen en el marco del festival para desarrollar las líneas con mayor profundidad o desde distintas miradas sobre lo que se trabajó en el año. Tenemos una línea de circulación nacional que tiene 2 hitos, que uno es el encuentro de programadores, que más allá de nosotros crear un mercado, no creamos un mercado, o sea, maquillamos un encuentro de programadores que pareciera feria, pero no tiene nada de feria, porque estamos muy en contra de esa idea mercantil donde los programadores vienen y ven la obra o se encuentran con el artista y las preguntas son ¿cuánto vale tu obra? ¿Cuánta gente viaja? ¿Cuánta carga? Es súper fría esa relación. Entonces establecemos una metodología súper particularizada entre los festivales que asisten y los artistas y creamos mesas de vínculo particulares donde cada una de las partes se necesita para crear proyectos en futuro. Y eso ha funcionado re bien, se han dado coproducciones de artistas que han estado en la programación del festival con directores de otros festivales nacionales o internacionales. Entonces hay otra idea. Y la otra área de circulación nacional es que las compañías que entran al circuito de programación de cada año del festival, nosotros aseguramos 2 años de circulación por una red interregional de extensión que tenemos en 6 comunas de la región metropolitana, 3 comunas de la séptima, 3 comunas de la quinta, que son territorios alejados, lo que hablaba nuestro compañero sobre la problemática de descentralización. Claro, las metrópolis en Latinoamérica, que es un tema mega archiestudiado,
también sufren todas las metrópolis, sobre todo en Latinoamérica, sufren los cordones periféricos de también esa centralización por estas comunas que se consumen en el fondo los recursos, qué sé yo, o que tienen un nivel de visibilización más potente. Entonces las comunas de la periferia, lo que pasa con ellos es que tienen demandas no observando sus necesidades, y la demanda tiene que ver con que quiero lo que está en el centro, no viendo realmente sus necesidades, y esa es una problemática de desarrollo que es común en Latinoamérica. Entonces trabajamos con estas 6 comunas de la región metropolitana con programas de formación y de exhibición de espectáculos que postulan las compañías que están, no es como un fondar ni nada, sino que postulan con un programa de a 2 compañías. Entonces establecemos o les damos el pie forzado a las compañías que se conozcan y que gesten un proyecto en común en base a un territorio específico. O sea, también esa idea de que el artista se mira el ombligo, que el artista es el más sensible, que el artista es el que entiende el mundo, no es tan así. Hay que abrirse a los territorios, a cuáles son sus necesidades y desarrollar programas específicos también. Y eso ha funcionado re bien por esta idea. Uno de los diagnósticos que teníamos antes de generar esta red de extensión era esta idea de proyectitis, hay una falta de compañías teatrales hoy en día. Compañías que tienen 10 años de trayectoria son muy poquitas. Yo, por ejemplo, trabajo con chiquillos que tienen ya 26 años, una cosa así, y andan pero en 10, 15 proyectos, no pertenecen a ninguno, porque están postulando cada año a 10 fondas para ver si me gano 2, para hacerme un sueldo relativamente digno. Entonces no hay un compromiso tampoco, y esas compañías desaparecen en el tiempo. Entonces esta red pretende que en el primer año estas compañías circulen por la red, por la región metropolitana, y el segundo año circulen por la quinta y por las séptimas regiones, para que se sostengan las compañías también. Dentro del proceso de internacionalización de compañías, en el que hemos ido trabajando con distintos convenios, con el Instituto Francés, con el Goethe, qué sé yo, esa es una problemática. Nosotros intentamos abrir convenios que los tenía súper mega amarrados Santiago a 1000, lo hemos abierto con una idea mucho más transversal, donde todas las compañías tienen la posibilidad de internacionalizar su trabajo, toda una escala distinta. Identificamos compañías que están en un proceso donde primero tienen que viajar por Chile para tener una experiencia de gira, luego por Latinoamérica, luego por Europa, para tener una experiencia exitosa en el buen sentido, exitosa de que sea una experiencia nutritiva para esos grupos. Una compañía muy chica quizás si se va a, qué sé yo, a Francia o a España, no tiene ni idea sobre la carga, sobre cómo trabajar en Europa, que tiene varias cláusulas muy distintas a las que tenemos acá en la región, en Sudamérica. Bueno, y lo que nos pasó en varias oportunidades es que obras que se programaron en Santiago no subsistieron para la programación en Francia, por ejemplo. Porque la programación no es como que te programé y de aquí a 6 meses tenéis función, no sé, en París. Es a 2 años la gestión. Y compañías no subsistían. Entonces estamos en toda también una pelea de fomento a la compañía, a que se sostengan, a los grupos, porque desde ahí viene la identidad de los grupos. Y a tratar de abarcar también en una especie de plataforma de plataformas, porque acogemos otras plataformas, acogemos al CINATAD, también está el CIDARTE con nosotros, desde acá mismo del Santiago surge la red de festivales de arte escénica, estamos trabajando con las redes de dramaturgia del Maule, con lo mismo que decíamos, o con Tracalá, que también es de música, con distintas plataformas, tratando de idear una idea de bien común sobre el cómo trabajar en cultura. Y sobre políticas culturales, yo creo que para nosotros es lo más crítico en términos de todo lo que se está hablando ahora, el boom, como la presidenta le puso como pie forzado a que las industrias culturales, las industrias creativas como que se fomentaran.
Nosotros desde el área de arte escénica estamos más desprovistos aún, porque nosotros no somos clonables, entonces la base de la industria creativa no opera con nosotros. Sin embargo, creo que el teatro goza de buena salud, el teatro chileno es muy bueno, es un arte bien arcaico, ha sobrevivido y va a seguir sobreviviendo. Entonces tenemos esperanza, por eso lo hacemos. Si no hubiese esperanza, no, yo creo que no seguiríamos haciendo lo que hacemos. Y eso, como que ahora hablemos. Sí. Gracias. Gracias a todos por sus presentaciones y bueno, nos quedan más o menos como unos 20 minutos para que podamos discutir. Como pueden ver, yo hice muchas anotaciones y tengo hartas preguntas, pero me imagino que ustedes también, así que la idea es que abramos una discusión respecto a los temas súper interesantes e importantes que han planteado cada uno de nuestros invitados, así que levanten la mano. ¿Quién quiere partir por allá? Hola, gracias. Bueno, primero que todo, gracias a los exponentes por estar acá y darnos sus experiencias. Mi nombre es Franco y tengo dos preguntas. ¿Puedo aprovechar y tirar dos preguntas? Sí, ¿Sí? tira. Ya. Acotadas. Acotadas. Bueno, la primera es más general y tiene que ver con, o sea, es más específica, tiene que ver con las industrias creativas o industrias culturales que nacen desde un paradigma que tiene que ver con entender la cultura como una mercancía, como un producto y ser un polo de desarrollo económico, bien de la mano del libre mercado, bien de la mano de esta ola neoliberal que arrasó el mundo hace unos 10 o 20 años atrás. Nosotros fuimos primero, fuimos al experimento. Y estas industrias creativas se basan en la, por así decirlo, en la acumulación de un capital, en la privatización de un capital. Y este capital sería los derechos de autor. El derecho de autor es la forma en que las industrias creativas acumulan capital y van creciendo. Pero a la vez, los derechos de autor, por ejemplo, en el caso de los actores, yo soy actor, a veces los derechos de autor, por ejemplo, los derechos conexos de imagen, permiten al actor tener un sueldo o tener algo que no lo tienen. En el caso de los actores que trabajan en audiovisual, en televisión, porque los de teatro estamos mucho más desprovistos, por así decirlo. La pregunta es, como al panel general, ¿cuál es su mirada con respecto a los derechos de autor? Porque también ahí aparece el tema de la cultura libre, que la cultura libre se basa en entender la cultura no como un producto, no como una mercancía, ni tampoco como un derecho, sino como un bien común, que por ahí también el compañero habló de la cultura como bien común. Y desde ahí, la otra pregunta tendría a ver, ¿cómo ven ustedes, bueno, está la furia del libro acá, pero cómo ven ustedes nuevos paradigmas económicos que tienen que ver con la economía colaborativa, la economía social y solidaria, el cooperativismo en cultura? ¿Ven ahí una alternativa? ¿Hay que construir más o es una ola muy hippie? Nosotros somos un caso. Trabajamos con economía colaborativa, o sea, desde las compañías son socias nuestras. Nosotros pagamos un caché muy bajo, pero hay una... No, si puedo hablar así. Ah, están grabando. Ah, ya, están grabando. Perdón. Eso, gracias. Y funcionamos con cachés muy bajos, pero la serie de plataformas o de instancias que generamos para los artistas son las que finalmente son atractivas. Y la de fundar un movimiento en el que todos somos parte. No sé, yo egresé el 2005, no sé tú, yo soy más viejo que tú, creo. Hace 10 años atrás, las compañías teatrales, cada una se despellejaba a sí misma. Y entre los mismos compañeros era otra onda. O sea, lo que se vive hoy día, hay una idea donde ya se gestó esa idea de que bajo la asociatividad desde la que podemos emerger, y eso no existía antes. Y así como la furia del libro, que también para nosotros es un ejemplo de la furia del libro. Son economías colaborativas con las que en el fondo son exitosas porque han logrado sobrevivir, pero a mucho esfuerzo. Y yo creo que se van a seguir sosteniendo. O sea, no sé si hay algo que las baje.
¿cachai? Porque cada vez van fortaleciéndose en esta idea de asociatividad. Entonces, de hippie no creo que tenga mucho. Hay gente, hay más teórico. Yo no soy tan teórico en ese sentido. Pero hay teorías sobre economía colaborativa que te muestran modelos así, pero con dibujos, mapas, que hay distintas maneras de gestar economías colaborativas. Pero creo que ya está estudiado, funciona, hay N modelos, no solo en las artes, en medio ambiente, qué sé yo, con la sustentabilidad, hay muchos modelos. No creo que tenga una idea hippie. Y sobre la idea de derechos de autor, yo no entiendo tu pregunta. No me queda clara hacia dónde quería ir con tu pregunta. Por ejemplo, en el caso de la música, el 90% de los productos culturales musicales de Estados Unidos son dueños de otras compañías. La Paramount Pictures, no recuerdo. Por ejemplo, un caso claro no de la música. En Estados Unidos hay un caso, por ejemplo, que tiene que ver con un jardín infantil, donde ellos de las murallas pintaron al Pato Donald y a Mickey, y Disney pusieron dos derechos de autor. ¿Por qué? Porque desde ahí las grandes industrias creativas acumulan el capital. La apropiación de la cultura como un bien común se privatiza y es parte de grandes corporaciones. Y de esa forma es que la industria creativa se posiciona como una industria capitalista. Disculpen un poco, quizás podríamos recoger, para que aprovechemos el tiempo que tenemos, recoger las preguntas todas las preguntas que puedan tener, y así contestan, y así pueden contestar y se pueden turnar para contestar esas preguntas. No sé si alguien más tiene preguntas, porque lo del derecho de autor es súper interesante y yo creo que por ahí lo iban a contestar. Allá. Aunque era parte del... Igual quiero preguntar así. Bueno, yo soy Nicolás Molinari, soy director de una compañía que se llama Demencia Precoz, de teatro aéreo, somos pioneros en eso, 20 años. No sé, es una reflexión más que una consulta. ¿Por qué siempre persistimos en ubicarnos en nuestros ejercicios culturales en los mismos lugares o en los mismos espacios que el Estado ha construido? ¿Por qué no nos focalizamos en fortalecer espacios territoriales, periféricos, para comenzar a crear una circulación de bienes culturales distintos? ¿Aló? Ahí sí. No, me refiero, por ejemplo, en cuanto a los libros, las bibliotecas populares, ¿no? Incentivar las bibliotecas populares para llevar nuestros capitales culturales, las nuevas ediciones hacia los territorios. En teatro, focalizarse más en la creación y fortalecimiento de los grupos locales de teatro, ¿no? Para ir lentamente haciendo itinerancias, no no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, no centrarse en Matucana 100 o otros lugares que existen, sino que crear nuevos circuitos teatrales, ¿no? Estamos muy radicados en el centro y nos gusta parecer el centro, pero no nos atrevemos mucho a irnos a las periferias. Es una reflexión eso, ¿no? Parte de una reflexión sobre la palabra de Paulo, sobre todo, que creo que en su argumentación, que es muy sólida, me parece, pero que está cimentada sobre una idea o una comprensión de la disputa, del marco de la disputa, que es muy compleja, que en el fondo es en el marco del imperialismo, digamos, y de las relaciones del capital internacional. La única manera que tendríamos de enfrentarla, la cultura del sur, digamos, la cultura de las pequeñas economías nacionales, por ejemplo, sería creando una especie equivalente en el mundo de la cultura a las industrias pesadas, en el resto de los dominios de la producción, ¿no? Y entonces, como tú validas la existencia de las industrias, como porque sería la única manera de tener la espalda suficiente para enfrentar esa depredación foránea. Entonces, me gustaría que Maribel quizás pudiera mencionar un poco, referirse a eso, porque creo que la opción de la escena off
la opción de las formas territoriales de producción de bienes libres, como decía el compañero ahí, tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con quitar, con hacer retroceder a la lógica de la competencia del ámbito de la convivencia cotidiana, en cómo se experimenta lo cultural, ¿sí? Y no solo de competir ahí, ¿sí? A mí me parece que está cimentado sobre la base de cuestiones que parecen coherentes, que son coherentes, que son razonables, pero que no me parecen tan reales, ¿sí? O no me parecen las únicas alternativas posibles para liberar la disputa. Eso es lo que yo diría, porque me parece que lo que decía Nicanor va por esa línea, ¿no? Como un poco la idea de los territorios no es convertirnos en... ¿Y por qué? Porque la relación entre producción y trabajo me parece que es demasiado dividida. O sea, lo mencionaba al final el compañero, ¿no? Que como Santiago Off, yo he participado como bailarín de la última versión, ¿no? Y entonces yo sé que lo que la remuneración para los intérpretes está buena, pero no alcanza para vivir, y yo sé que no es una cuestión del Santiago Off, no es un problema de Santiago Off, no es una mezquindad de Santiago Off, es que en el marco de la escena off no nos queda otra. Entonces viene de Argentina, por ejemplo, tomé el curso que nos daban ahí unos argentinos que hacían un curso de drama, de dramaturgia, decían, bueno, la escena off en Argentina es valorada, o sea, y es normal, hace 2, 3 generaciones que existe, porque podemos vivir en la escena off. O sea, nosotros somos de la escena off, pero no es que la escena off tenga el problema de que esté compitiendo con la industria, porque la industria tiene su lugar y nosotros tenemos la nuestra. Pero acá es ultra más marginal, ¿sí? Entonces creo que y el problema de los trabajadores del arte no se resuelve como un canal aparte, sino que está vinculado a cómo se produce la cultura, porque si estamos en esa siempre vamos a tener que estar capturando migajas. Yo no estoy de acuerdo con que no existan, yo entiendo lo que dice Camilo sobre que no existen industrias culturales en Chile en términos técnicos clásicos, pero sí existe segregación cultural. O sea, yo creo que en ese sentido, o sea, está bien, no existe Sony Music en Chile, sí, pero existe una concentración cultural gigante en ciertos sectores. Que en el fondo es la tesis de Andrea Gutiérrez, que seríamos todos iguales, ¿no? Como el actor del Santiago Off es lo mismo que Pancho Reyes, digamos, y que Alfredo Castro, y que Santiago Amil, y que GAM, y todos somos lo mismo, y no tenemos que pelearnos entre nosotros. Es como, no es verdad, ¿sí? Y creo que eso está basado en la idea de que cómo se produce la cultura tiene que esquivar la idea de la competencia, y de la competencia al interior de un mercado establecido desde afuera. Eso. Vamos a recoger una más para poder dejar tiempo y para que tampoco se confundan con tantas preguntas los ponentes. ¿La tuya? ¿Sí? Bueno, cortito. Buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, lo que yo quería plantear igual está un poco relacionado quizás con lo tuyo y con lo que planteó el compañero ya también. Y capaz que estoy un poco perdido, porque yo un poco atrasado, pero disculpen. Pero a mí me parece, me interesó venir esto, porque quería venir la semana, no había podido, porque me parece como plantearse frente al nuevo proyecto, o al nuevo estado de las cosas ahora, ¿cierto? Lo organiza el movimiento autonomista, parte de un posible gobierno próximo. Entonces, dentro de lo mismo que comentaba el compañero, y que me parece que te vi en la exposición, tú expusiste en la pasada, ¿cierto? En el verano cuando moderó Boric, ¿sí? Ah, ya. Y la cuestión es que yo me digo, onda, si se plantea llegar al próximo gobierno, es decir, desde la lógica de la marginación, del underground, de la marginalidad, de la periferia del arte o de la producción, es como difícil igual, o sea, yo encuentro que es como igual la respuesta ante la dictadura, la respuesta ante los gobiernos neoliberales. Pero otra cosa, así como es con guitarra, ¿cachai? Otra cosa es en el gobierno se van a seguir manteniendo esos circuitos, se propone mantener así como la alternatividad, ponte tú así, la feria del libro, la furia del libro, ¿cachai? Siempre lo alternativo, lo dual, así, lo contrario. Entonces yo me digo, pucha, yo personalmente así como que me llama la atención el Frente Amplio y todo, pero esa es mi duda, o sea, ¿es tan dispuesta la gente que está acá, ¿cachai?, a tomar el poder y a funcionar desde ahí, desde otra lógica, claro, o sea, ¿cachai?, cambiando la lógica de la concursabilidad, por supuesto. Pero también, o sea, como que no creo yo que como que la lógica punk de afuera, así contestataria, vaya a ser la única, ¿cachai?, que pueda mantenerse. Entonces me digo, ¿están como dispuestos, o cómo lo piensan ustedes, dentro que ustedes funcionan dentro del circuito alternativo,
a generar ese vínculo, como dice en la presentación, así, mercado-estado, cómo funcionar, cómo abrirse a otras lógicas, pero también así como ya saliéndose de la marginación y de la automarginación también. Eso. Ya. Entonces, la idea es que ustedes puedan contestar estas preguntas. Una iba por el lado del derecho de autor, que era la que había quedado pendiente. Otra, yo creo que más o menos estas tres, ¿cierto?, tocan el tema de cómo hacernos cargo de estos circuitos que están un poco también, salirnos un poco de la lógica estatal de los circuitos de la cultura, ¿cierto? En fin, yo creo que por ahí van las preguntas. Y yo quería hacer una, quizás como para que pudiesen terminar con eso, a lo mejor es muy amplia, pero yo estaba pensando, dado que ustedes tenían un diagnóstico común de la falta de una política cultural, ¿ya? A largo plazo, una estrategia, ¿cuáles deberían ser los elementos principales de esa política? O sea, si tuviesen que nombrar 4 o 5. Yo creo que como para hacer una cosa como más concreta, como para ir pensando en cuál sería una propuesta de política. ¿Ya? Eso. Bueno, son muchas preguntas. Voy a tratar de ponerme en algunas que hay temas muy importantes. Primero, en relación a la primera pregunta. Yo creo que no hay que confundir industrias culturales con la industria de entretenimiento. El concepto de industria de entretenimiento podríamos decir que es un concepto bastante nuevo que viene entre una lógica neoliberal, junta un espacio cultural con industrias que son negocios, ¿no? La industria de los juegos tecnológicos, turismo y una serie de factores. Y claramente no considero que sea un avance. Es decir, creo que es bueno dejar los temas aparte y hay que potenciar las industrias culturales. Y dentro de las industrias culturales, yo creo que hay que recoger lo que decía, esta tensión que plantea Bourdieu del campo cultural, ya hay que potenciar, y las interesantes evidentemente son las que privilegian y ponen el énfasis sobre el tema cultural y social por sobre el tema comercial. Por más que viviendo en una sociedad capitalista tenemos que ser sustentables. Pero yo creo que esa es la apuesta. Yo creo además que la historia de las industrias culturales y particularmente, por ejemplo, el mundo editorial, es siempre ir ganando espacio y siempre ha sido el espacio de la resistencia contra la censura religiosa. Históricamente ha sido el espacio de resistencia frente a las censuras políticas. La prensa libre, la edición libre, ha sido el espacio de resistencia hoy día contra la censura de mercado, que es mucho más fuerte que la censura religiosa, la censura política, porque no la vemos, no somos conscientes de ella. Es decir, porque pasa desapercibida, pero es brutalmente dominante, se ve en la música, cuando solamente se habla casi lo de afuera o lo que están en los grandes sellos, se ve en el libro constantemente y se ve en las vitrinas de los locales, y hay que resistir contra eso. Y el movimiento de la edición independiente, justamente es un espacio, se organiza como empresa porque vivimos en una sociedad capitalista, pero abre espacio para la construcción de un tema diferente. Y justamente sí plantea abrir otro espacio. Por ejemplo, la ley del libro plantea que todos los libros que llegan por compra de consejo del libro van a bibliotecas públicas. El planteamiento es, ¿por qué no van también a bibliotecas populares? Y justamente abrir esa red a otro espacio, el gran tema, ¿por qué las librerías solamente en las comunas, toda Santiago Centro, Santiago Providencia, Las Condes y algunas pocas ciudades del país? Hay que realmente socializar y democratizar el libro, y eso significa justamente romper las barreras apartheid que existen en la cultura en Chile. Y ese es el desafío que nos planteamos en la política del libro, pero tiene que ser una construcción desde una política pública, pero no es que el Estado lo plantee y que ellos construyan. Ha sido la pelea, desde el 2000 hicimos la primera propuesta, llevamos 17 años peleando, recién se está implementando, pero tenemos que lograr hacer avanzar mucho más, pero eso depende de nosotros, porque no han sido los funcionarios públicos los que han puesto esto. En concreto, buena parte de los funcionarios públicos resisten a esto. Pero como hoy día es política pública, se logra avanzar un poco y cada vez tenemos que empujar más. Después, esto es reproducir lo mismo. Evidentemente, para nada considero que la idea es reproducir lo mismo. Este último tiempo hemos discutido mucho sobre el tema, se ve mucho en la prensa, se habla mucho de las vueltas del fascismo. Berlín en los años 30 era una ciudad extraordinaria. Era el punto de encuentro de lo mejor del arte y de la creación en el teatro, en la pintura, en la música. Moscú
en los años 17 también. ¿Cómo pudo eso desaparecer en caso de Berlín de un suácate? ¿Cómo pudo en Estados Unidos hoy día triunfar un Trump? ¿Cómo pudo en países como Holanda casi ganar un fascista cuando era históricamente reconocido como uno de los países más avanzados? En ese sentido, es fundamental los espacios alternativos. Realmente desde ahí surgen. Bourdieu, cuando habla del campo cultural, dice desde los nuevos genera cambio en el campo, arrastra, porque lo más antiguo se van instalando. Es decir, uno parte como una editorial vanguardista y se instala. Nosotros como LOM siempre nos estamos haciendo esta pregunta y por eso recogimos la idea de Trotsky, la revolución permanente, porque evidentemente es súper peligroso que nos instalemos. Tenemos un modelo, vendimos unos libros de un autor reconocido, ya nos instalamos. La pregunta es cómo sigue siendo un aporte y sigue moviendo el campo hacia el lado de la cultura. Ahora, si solamente uno se mantiene en los márgenes, eso no va a asegurar la instalación de un proyecto de sociedad diferente en nuestro país. No va a asegurar que no vuelva el fascismo. En verdad, ¿qué pasó con el no soy un especialista sobre el tema, pero cuando pienso en el Berlín de los años 30, siento ahí justamente que el libro es una condición necesaria, pero democratizar el libro. No que sea una élite o una burguesía ilustrada que puede ser a lo mejor el 40% de la población, pero no basta. Realmente tiene que ser masivo. Nosotros citamos mucho de un libro que editamos que se llama La Inquisición y la Cábala, que el autor Andrés Claro recoge una anotación al márgenes del Talmud en la época de la Inquisición. Y dice, si todos los mares fueran tinta, todos los cielos pergamino y todos los juncos pluma, no habría que cantarle la gloria al poder. Eso es la libertad. Pero tenemos que lograr que todos los ciudadanos sean lectores críticos, y el Internet no lo da. La comprensión fragmentada no lo da. Y necesitamos, para que no seamos consumidores de la sociedad de la información, y además que la sociedad de información no es muy interesante, lo que es interesante es la sociedad del conocimiento, necesitamos potenciar capacidades que lo da un proceso mucho más lento, a veces aburrido, que el proceso de la lectura, el proceso de la música también, el proceso de acercarse a lo visual desde una manera crítica, que a veces es un largo proceso, y que muchos hemos tenido la suerte de tenerlo por nuestra familia, por nuestro entorno, pero no el común de la mayoría de la gente no lo tiene. Y en ese sentido necesitamos dar la pelea no solamente en los márgenes, sino dar la pelea en el centro. Y necesitamos también, para generar riqueza como países, porque no podemos limitarnos a ser países dependientes de nuestras materias primas, activar el círculo de la producción intelectual. Y termino con eso, no me voy a referir a la pregunta que encuentro súper interesante, traté de decir algunos temas justamente de los puntos temas en mi exposición y algunos de los que tenía. Es que en la política del libro justamente el lead que encabeza las diferentes medidas en la industria es activar ese círculo de producción intelectual. Y se me olvidó decir una cosa que no puedo dejar de decir en relación a los derechos de autor, que también creo que lo tenía por tiempo, no pude mencionarlo. Es fundamental recuperar el equilibrio en derechos de autor. El derecho de autor hoy día ha sido absorbido por los tratados de libre comercio, ha desnaturalizado su sentido y ha generado una concentración brutal que es extremadamente peligrosa en los tiempos de lo digital. Porque por lo menos, por ejemplo, en el mundo del libro, todos los contratos dicen cuando se agota un libro, y si no es nuevamente editado, el derecho vuelve eso al creador o al titular. Pero lo digital no se agota nunca, es eterno, que puede estar asequible. Y va a generar una concentración muy brutal. Medidas como ampliar de 30 años como era el origen, que tenía sentido al creador y a su hijo, a 50, a 70. En el tirapié los norteamericanos lo querían ampliar a 120 en algunos casos. Imagínense, 120 años encadenado a la producción. Si lo pensamos en lo tecnológico, que son leyes, que son ámbitos meramente comerciales que se han acogido a la lógica, a la legitimidad que tiene el derecho de autor socialmente porque son los creadores, significa que están patentando los alfabetos, los futuros alfabetos. Y yo creo que en eso hay que dar una pelea muy importante. La Asociación de Editores la ha dado en todas las propuestas de ley de propiedad intelectual, buscando justamente recuperar un equilibrio. Y creo que uno de los elementos más interesantes
y sería un cambio, yo creo, bien fuerte del sistema, quitar el tema de la exclusividad. Porque perfectamente pueden convivir, si le quitamos el tema de la exclusividad y volvemos a un tiempo lógico para el creador y sus hijos, por ejemplo, le quitamos el tema de la concentración al derecho de autor. Perfectamente pueden conseguir 10 ediciones diferentes de La Guerra de la Paz de Tolstoy, y eso no le hace mal a nadie. Perfectamente pueden convivir 50 traducciones diferentes de Ginsberg. Solamente se autoriza uno, porque tiene los derechos de traducción exclusiva. Y eso es matar y hacer censura de mercado. Y yo creo que hay que luchar contra eso. Perdón. Estamos como... Creo que, no sé si tenemos más tiempo, de repente, como para que puedan contestar así brevemente. Quiero decir algo muy breve. Hace muy poco leí, la semana pasada, un libro de Terry Eagleton, que es un intelectual marxista que publicó un libro que se llama Cultura, muy interesante para la gente que esté interesada, para que le dé una mirada. Y él hace esta distinción o esta crítica a las industrias creativas como respuesta a lo que el mercado nos está exigiendo. Y efectivamente yo creo que es una diferencia que tengo con Paulo, los límites con esta idea de la industria creativa propiamente tal y la entretención no son tan claros. Y no son tan claros porque la política de gobierno que tiene el gobierno vigente en su mapeo de industrias creativas es súper claro en hacer comparaciones permanentes con industrias culturales como la de Estados Unidos, donde efectivamente las industrias creativas tienen un aporte considerable en el Producto Interno Bruto, por ejemplo, a través del cine. Y esa comparación permanente, como tratando de empujarnos hacia ese modelo, es peligroso. Y también es peligroso porque deja de lado una serie de problemáticas de las industrias creativas que en España, por ejemplo, sí se hicieron cargo, que tiene que ver con los derechos laborales de las personas que trabajan en las industrias creativas. Las industrias creativas forman parte, en su mayoría, de pequeñas y medianas empresas, donde se han pasado por alto mucho las condiciones laborales en las que ejercen los trabajadores, han sido violadas sistemáticamente en distintos episodios, no cuentan con contratos. Yo creo que toda la gente que ha trabajado en industrias culturales sabe bastante bien de qué estoy hablando. Y en ese sentido también difiero con esta idea de que de lo nacional, de que por ser una empresa nacional per se va a ser hay que defenderlo frente a capitales transnacionales. Yo creo que pasa por otro lado, porque hoy en día, si uno revisa las pequeñas y medianas empresas en Chile, que son las que realmente mueven gran parte del capital de trabajo acá en Chile, también tienen una serie de problemáticas con respecto a los derechos laborales. Entonces al menos yo no apostaría a lo nacional porque sí. Y en ese sentido, en ese cuestionamiento que yo hago a las industrias culturales, sí tomo la idea de volver al territorio, que es una lucha que estamos dando desde los 90, que la dictadura nos sacaron del territorio, nos hicieron temer a nuestros vecinos, nos dijeron que nuestro espacio de construcción eran nuestros trabajos, donde pasábamos gran parte del tiempo. Yo creo que volver al territorio es volver a tener un lugar de defensa, un lugar de resistencia. Lo están haciendo los territorios, así como tu proyecto. También recuerdo Santiago a la Gorra, que también es un proyecto teatral que se desarrolla durante el proceso de Santiago a 1000 y van a todas las poblaciones y llevan teatro. También es en el territorio donde han surgido todas estas editoriales que yo hablaba delante, editoriales políticas. Es en el territorio donde se han levantado medios alternativos de comunicación, radios comunitarias, medios digitales, que no vale la pena de nombrar uno o un par porque son muchos que están haciendo resistencia desde el territorio. Entonces yo sí creo que una apuesta importante para la izquierda es volver a capitalizar ese espacio a través de la cultura, darle importancia a la cultura como espacio de resistencia desde los territorios y no verla solo como un espacio, como un distrito de votación, no solo verlo como posibles votantes, sino ver ahí a las personas con las que se va a construir el programa o los proyectos políticos que cada uno está levantando en este momento. Ya. Bueno, vamos a tener que cerrar. Muchas gracias.